a la doctora Milka Silva Mendoza, presidenta ejecutiva del Instituto Peruano de Ciencias Jurídicas y Sociales, y al magíster Germán Federico Pedrosa Gaitán, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Las discusiones de la academia son fundamentales para la elaboración de leyes y el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia. En respecto al tiempo del resto de participantes para respetar los minutos que se me han concedido, empezaré con mi presentación misma, que se divide en la definición de lo que es el maltrato infantil, el contexto normativo ecuatoriano relacionado con este problema y algunos datos de UNICEF y varias ONG sobre la situación del maltrato en mi país, en el Ecuador. Existen varias definiciones del maltrato infantil, dependiendo de los enfoques que tratan este problema. Desde la Organización Mundial de la Salud se define al maltrato infantil como los abusos y desatención de la que son objeto los menores de 18 años. Se incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La Federación Iberoamericana contra el Maltrato Infantil lo define como una enfermedad social, internacional, presente en todos los sectores y todas las clases sociales, producida por factores multicausales, interactuantes y de diversas intensidades y tiempos que afectan al desarrollo armónico, íntegro y adecuado de un menor, comprometiendo su educación y consecuentemente su desempeño escolar, con disturbios que ponen en riesgo su socialización y por tanto su conformación personal y posteriormente la social y por supuesto la profesional. La definición de maltrato infantil en el marco jurídico ecuatoriano consta en el artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia. Este será abordado en la revisión del contexto jurídico ecuatoriano sobre este tema. La Constitución ecuatoriana, en el artículo 35, define a los niños, niñas y adolescentes como un grupo de atención prioritaria. Los artículos 44 y 45 establecen que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, a la integridad física, psicológica y sexual. Y el artículo 46 los protege de manera especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. En relación a los tratados internacionales, la Convención sobre los Derechos de los Niños, en su artículo 19, establece que los estados, parte de este instrumento internacional, adoptarán las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido, por supuesto, el abuso sexual mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier persona que lo tenga a su cargo. La Constitución y los instrumentos internacionales que ha suscrito Ecuador respecto a temas de infancia le otorgan una categoría especial a los niños, niñas y adolescentes. Partiendo de esto, toda la normativa secundaria refleja esa protección a su integridad física, psicológica y sexual. El Código de la Niñez y Adolescencia establece el marco jurídico para proteger y garantizar el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, con el objetivo de que puedan alcanzar su desarrollo integral en la sociedad ecuatoriana. El artículo 21 nos indica que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos y mantener relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes. En el artículo 50 se establece su derecho a la integridad personal.
respetando su integridad física, psicológica, cultural y afectiva y sexual. La norma hace énfasis en la prohibición de tratos crueles y degradantes en contra de los niños. El título cuarto del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia hace referencia a la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes. Establece también diferentes tipos de maltrato mismos que paso a describirlos a continuación. El maltrato físico en el artículo 67 de este código define al maltrato infantil como toda conducta de acción u omisión que pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado. Cualesquiera sean los medios utilizados para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios y su utilización en la mendicidad. Sobre el maltrato psicológico, nos dice que es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado. El maltrato institucional está definido en el mismo artículo y es aquel que lo comete un servidor de una institución pública o privada como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la institución y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. La responsabilidad por este tipo de maltrato recae en el autor y en el representante legal, autoridad o responsable de la institución a la que pertenece. Sobre el abuso sexual, está en el artículo 68 y se define como todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual a los que se somete a un niño, niña o adolescente, aún con su aparente consentimiento mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio. La explotación sexual es la prostitución y la pornografía infantil. En el artículo 41 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, prohíbe a las instituciones educativas la aplicación de sanciones corporales, sanciones psicológicas, atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Y cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto en conocimiento del agente fiscal competente, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan en el ámbito educativo. El Código Integral Penal ecuatoriano contempla varios tipos de abuso sexual producidos por el acceso a medios tecnológicos. El artículo 174 es el que define como delito la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. El 173 establece como delito al contacto que persigue delitos sexuales con menores de edad por medios electrónicos. Y el 172 incluye como delitos a la utilización de niños, niñas y adolescentes para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. A su vez, el Código de la Niñez y la Adolescencia hace referencia al abandono y la negligencia como parte del maltrato infantil. Y en el artículo 129 del Código, que nos habla de negligencia, establece la obligación a prestar alimentos para cubrir las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. El orden es el siguiente: padres, hermanos mayores de 18 años que no estén cursando estudios superiores que les impidan trabajar, los abuelos y los tíos.
Esto garantiza que en caso de insuficiencia de recursos, falta o impedimento de uno de los obligados a prestar alimentos, otros familiares puedan garantizar el acceso de recursos para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Sobre el abandono, el mismo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 113, establece la prohibición de abandono del hogar de sus progenitores o responsables del cuidado de los niños o de quienes estén asignados a su cuidado. En concordancia con el Código Integral Penal, su artículo 153 indica que el abandono de niños, niñas y adolescentes que los ponga en una condición de desamparo y que ponga en peligro real su vida o integridad física debe ser sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 169 de nuestro Código Orgánico Integral Penal establece como contravención el maltrato e indica que la gravedad de las sanciones o quien hiera, lesione, golpea a los miembros del núcleo familiar serán de acuerdo a los días de inhabilitación ocasionados por la agresión. El Código de la Niñez y Adolescencia retira la patria potestad de los niños, niñas y adolescentes a quienes maltraten reiteradamente y de forma grave a sus hijos. En general, este es el contexto a nivel institucional en el Ecuador. Y a continuación, pues, abordaremos la situación actual del maltrato infantil en el país con base en información presentada en datos del año 2019. Actualmente se cuenta con 43 centros de protección a menores de edad, donde se han realizado capacitaciones en atención especializada de esta problemática. Existe la institucionalidad para atender el maltrato infantil, pero de acuerdo con los datos de UNICEF, este problema es latente en nuestro país. La violencia contra niños, niñas y adolescentes se genera en sus entornos más cercanos. El 40% de los niños reciben maltrato en sus hogares. El castigo físico suele ser el más común. El 26% de los niños y adolescentes reciben maltrato de parte de sus progenitores en escuelas y colegios. Y el 60% ha sido testigo de peleas entre los alumnos en los centros educativos. 4 de cada 10 niños se sienten inseguros en el transporte público, principalmente las niñas. El 40% de los niños, niñas y adolescentes que afirmaron ser violentados por sus padres indicaron que sus padres manifestaron que también fueron maltratados por sus cuidadores. Esto es un reflejo de la reproducción intergeneracional de la violencia. Por ubicación geográfica, el 42% de los niños sufrieron violencia en sectores rurales y 36% de los niños sufrieron violencia en el sector urbano. Por grupos étnicos, encontramos cifras que nos dicen que el 52% de los niños afroecuatorianos, el 48% de los niños indígenas y el 34% de los niños mestizos han sufrido maltratos, diferentes tipos de maltratos. Y por tipo de maltrato, también tenemos datos. La relación entre niños, niñas y adolescentes con sus progenitores entre los años 2000 al 2015 reflejan datos que mantienen los niveles de maltrato, pero a la par hay un crecimiento del diálogo y parecería que se mantienen prácticas también violentas en la relación entre progenitores y niños, a pesar del crecimiento que ha tenido lo que se categoriza como el buen trato. En promedio, el 38% de los niños, niñas y adolescentes encuestados afirmaron que reciben maltrato de sus padres. En lo que respecta a la relación entre niños, niñas y adolescentes con sus profesores, también tenemos cifras. La cuarta parte de los niños, niñas y adolescentes afirmaron haber recibido un trato violento de parte de sus profesores, tales como golpes, insultos, burlas y restricciones en el tiempo de recreo. Es un dato que desde el año 2000 se ha incrementado, lo que obliga a tomar decisiones en el sistema educativo, por supuesto. Y entre el 2000 y 2010
Tuvimos un incremento de 10% en los estudiantes que afirmaron recibir violencia por parte de sus maestros. Y en 2015 estos datos vuelven a los niveles del año 2004. Es necesario, entonces, también evaluar los casos de violencia producidos en la educación virtual, ¿verdad? A propósito de lo que estamos viviendo ahora, esta actual crisis sanitaria. Y vemos que los datos sobre castigo físico a niños, niñas y adolescentes por género, grupo étnico y ubicación geográfica nos muestran una realidad diferente entre estos grupos. El castigo físico de padres, madres de familia y docentes a niños, niñas y adolescentes cuando cometen una falta nos refleja que los más afectados son los hombres. El 36% de los agredidos han manifestado que recibieron castigos por parte de sus padres, frente al 30% de mujeres. Y por grupo étnico, el 47% de los agredidos por sus padres son afrodescendientes, el 42% indígenas y el 29% blanco mestizo. En el caso del maltrato de los docentes, el 18% corresponde a niños, niñas y adolescentes afro, el 13% a indígenas y el 4% a blanco mestizos. En las escuelas rurales se registra un 10% de agresiones a niños, niñas y adolescentes, el doble que en las instituciones educativas urbanas. La violencia en las escuelas también se traduce en agresiones entre niños, niñas y adolescentes. Y de acuerdo con un estudio sobre acoso escolar en Ecuador, realizado por el Ministerio de Educación, UNICEF y World Vision, se constató que 2 de cada 10 estudiantes entre 11 y 18 años sufrió un ataque violento en más de 3 veces en el último quimestre de clase, siendo la principal forma de acoso escolar los insultos y apodos, rumores y agresiones por medios electrónicos, también conocido como pues, el ciberacoso. Y al 6% los golpearon, el maltrato llegó pues ya a ser físico, y al otro 6% les sustrajeron o rompieron sus pertenencias. En este mismo estudio al cual hago referencia, se consultó a padres de familia sobre estas prácticas, sobre las prácticas adecuadas para corregir a los niños y niñas cuando cometen una falta. El 10% de los entrevistados consideran que pegar a los niños es una forma de corregir. Esto se debe a que la cultura de la violencia responde a una lógica de propiedad antes que de convivencia. Es decir, los padres consideran a sus hijos como una propiedad y se puede hacer con ellos y ellas lo que se quiera, incluso incurrir en abuso sexual, lamentablemente. Los datos sobre abuso sexual, principalmente en el sistema educativo, lamentablemente son alarmantes. Se estima que en Ecuador 3 de cada 10 niños han sufrido alguna vez de abuso sexual. 3 de cada 10 niños. En el sistema educativo entre el año 2014 y 2018 se recibieron 3.300 denuncias sobre agresiones sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. De estas, el 75% fueron causadas por profesores, el 21% por otros estudiantes, el 4% por personal administrativo y de limpieza. En el sistema penal, los datos de Fiscalía al respecto son desalentadores. En el año 2015 apenas se realizaron 84 audiencias de juzgamiento y 57 alcanzaron sentencias condenatorias. En el año 2016 se realizaron 33 audiencias de juzgamiento y 12 alcanzaron sentencias condenatorias. Uno de los casos más controvertidos fue el denominado en nuestro país El Principito, en el cual se sentenció al profesor de natación de un niño de 7 años de un colegio de la ciudad de Quito
por haber abusado sexualmente de él. En promedio, cada año, 2.181 niñas menores de 14 años son madres en nuestro país. Todas ellas víctimas de violencia sexual desde un criterio legal, ya que la edad de consentimiento para la práctica sexual en nuestro país son justamente los 14 años. Y de acuerdo con el estudio regional denominado Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe, la pandemia imposibilitó a los adolescentes acercarse a los establecimientos de salud pública para solicitar ayuda en situaciones de violencia sexual. También concluyó que muchas niñas y jóvenes estuvieron más expuestos a sus agresores debido a que la violencia sexual se produce en los entornos cercanos de la víctima. En algunos casos se genera una combinación de varios tipos de maltrato. Uno de ellos también es el maltrato institucional. Uno de los casos más graves de maltrato institucional combinado con abuso sexual fue el denominado AMPETRA. Un profesor abusó sexualmente de 43 niños en distintos años lectivos y que fue apresado por las autoridades en el año 2018. Por temas de tiempo, pues no puedo entrar en detalles del caso, pero a nivel institucional se encontraron muchas falencias en la aplicación de protocolos por parte de las autoridades educativas para tratar los casos de abuso sexual y denunciar al implicado. En este caso, se ha cuestionado a las autoridades del Ministerio de Educación, ya que no se aplicaron oportunamente las sanciones administrativas correspondientes contra el docente ni contra esta institución educativa. Este caso desató algunas denuncias similares. En la provincia de Chimborazo, un profesor violentó sexualmente a 10 niñas en distintos planteles. La solución de las autoridades de esas instituciones educativas fue cambiar al docente de plantel y los padres de las niñas afectadas fueron obligados a firmar un acta de compromiso donde desistían llevar a sus hijas a un examen médico. En otros casos se pudo conocer que las autoridades estudiantiles no realizaron las denuncias respectivas a Fiscalía o no colaboraron oportunamente con la justicia. Por ejemplo, las aulas de una academia de ballet denunciaron a un instructor quien durante años y de manera permanente las acosaba sexualmente. La denuncia se archivó y el instructor continuó dictando clases. El maltrato institucional, entonces, es el tipo de maltrato que menos información tiene. Se infiere que esto se debe a que la ciudadanía desconoce su significado e implicaciones y, por lo tanto, no presenta las denuncias respectivas. Respecto al abandono y negligencia, pues también tenemos otros datos, ¿verdad? Aquí podemos hablar sobre el abandono. Y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes determinó que en el año 2016 se registraron 17 casos de recién nacidos abandonados y 13 en el año 2015. Según la entidad en Pichincha, la provincia en la que vivo, también Tungurahua e Imbabura, concentran la mayor cantidad de abandonos de neonatos en nuestro país, en Ecuador. Por otro lado, la policía tiene el registro de 347 niños y adolescentes abandonados, 183 mujeres y 164 varones. La mayoría son niños y niñas de las provincias de Pastaza, que es en la Amazonía ecuatoriana, y Pichincha en el año 2016. En el año 2020 se disparó el número de abandonos, principalmente en la región Sierra, y según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se registraron 756 nuevos ingresos a casas de acogida. Esto representa un lamentable incremento del 102% de 2019 a 2020. Y sobre negligencia, también tenemos cifras. Del total de niños que ingresaron a casos de acogida en el año 2020, el 43% se produjo por negligencia en sus hogares.
El 23% lo hicieron por abuso sexual y abandono. El Ecuador tiene actualmente 87 casas de acogida distribuidas en las diferentes provincias, con un total de 3.165 niños que viven en dichas instalaciones hasta el año 2020. 830 de estos infantes han sufrido descuido grave y reiterado por parte de sus padres o no han recibido alimentación o cuidados médicos de acuerdo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La negligencia es la principal causa por la que los niños son trasladados a casas de acogida en nuestro país. Y respecto a los rangos de edad, vemos que son los niños entre 8 y 12 años quienes más han sufrido esta negligencia. Sin duda, todas las formas de maltrato infantil generan un problema muy grave para las familias, para el Estado y diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas de violencia. Algunos de los efectos de este mal podemos por ejemplo, nombrar al embarazo adolescente, podemos hablar del abandono de hogar y estudios, también hablamos de suicidio y también hablamos de abuso de alcohol y drogas. Y los niños que crecen en este ambiente no son cariñosos, espontáneos, extrovertidos, independientes y no expresan con facilidad sus emociones. Por lo general, no se relacionan adecuadamente y se sienten inseguros. Una investigación relacionada por la Universidad Técnica de Ambato, desarrollada en diferentes hospitales que prestan el servicio de pediatría en la capital de la provincia de Tungurahua, en Ecuador, determinó que los infantes que habían sido víctimas de maltrato tenían problemas de incontinencia nocturna, baja autoestima, miedo, cambios repentinos de comportamiento, bajo rendimiento escolar, insomnio, depresión y también aislamiento social. Y con base en datos proporcionados por UNICEF, vemos que el 21% de adolescentes entre los 15 y 17 años que tenían pareja sentimental afirmaron que habían sufrido algún tipo de agresión por parte de sus enamorados. El 9% afirmó haber recibido cachetadas, golpes y haber sido lastimados, mientras que el 12% afirmó haber recibido burlas, gritos, agresiones y también humillaciones. De acuerdo con información proporcionada por la ONG Franz Weber, quien es violento en su hogar, en su casa, también es violento en su entorno, incluyendo, por supuesto, también algo que va de la mano, el maltrato animal. Más allá del contexto normativo, la situación actual y posibles efectos del maltrato infantil, es necesario preguntarse, ¿qué podemos hacer para terminar con este mal y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible sobre la protección a la infancia? Y bueno, la respuesta también viene por diferentes vías, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué se puede hacer respecto a la educación? La educación esta es la tarea más difícil, ¿verdad? Como hemos podido apreciar, aún existe una percepción favorable al castigo físico como herramienta para establecer límites a los niños, niñas y adolescentes. Esto únicamente llevará a reproducir el círculo de violencia que, como hemos visto, afecta incluso a las relaciones de pareja entre adolescentes. Es importante que el Estado desarrolle programas junto con la sociedad civil y con el sistema educativo para presentar formas no violentas de disciplina en casa e instituciones educativas. Sistema Nacional de Información integrado entre el Ministerio de Educación y el sistema judicial. Uno de los desafíos es articular justamente la información del Ministerio de Educación con la del sistema judicial, para que los casos de abuso sexual que son denunciados en el sistema educativo pasen al sistema judicial y sean procesados. Las diferencias entre los casos presentados en el sistema educativo con los que son conocidos y sancionados por el sistema judicial son abismales
Y lo ideal es judicializar la mayor parte de denuncias de abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. También hablamos de inversión en proyectos de prevención del maltrato infantil. Desde el Estado y el sector privado se necesita inversión para desarrollar estudios continuos sobre el maltrato infantil, con énfasis, por supuesto, en los grupos donde se registran mayores casos de este problema. Si no se tiene una información actualizada, los esfuerzos serán en vano. Es necesario enfocarse en los sectores donde se necesita trabajar más para erradicar todo tipo de maltrato a los niños, niñas y adolescentes. Para finalizar esta intervención, me gustaría cerrarla con una frase de Martin Luther King, que nos dice: en el centro de la no violencia se alza el principio del amor. Muchas gracias y les envío un fuerte abrazo.